Bueno, en este video vamos a repasar lo que son magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, primero pues aquí al lado izquierdo tenemos las fórmulas del péndulo, al lado derecho tenemos las fórmulas del movimiento armónico simple, que son las fórmulas del resorte, y vamos a analizar todas las posibles opciones que hay al hablar sobre magnitudes inversamente proporcionales y directamente proporcionales. Bueno, al mirar esta primera fórmula que tenemos aquí, que es de periodo igual 2pi por raíz cuadrada de longitud sobre gravedad, ¿qué vamos a concluir primero? Si una magnitud, en este caso tenemos la magnitud de periodo y tenemos la gravedad, la relación entre esas dos magnitudes es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a la hora de yo pasar gravedad hacia el lado izquierdo, quedarían como dos magnitudes multiplicándose. Entonces quedarían de esta manera. Entonces pues ya las, las magnitudes como quedan aquí son, tenemos aquí periodo y tenemos gravedad en la parte de abajo. Cuando se pasa la raíz cuadrada de la gravedad hacia el lado izquierdo, quedaría multiplicando con el periodo, como vemos aquí. La gravedad siempre debe preservar su raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada, al estar multiplicándose con el periodo, concluimos que son magnitudes inversamente proporcionales. Al ser magnitudes inversamente proporcionales, significa que una aumenta en una proporción y la otra se reduce esa misma proporción. Por algo son magnitudes inversas o directamente proporcionales. O sea que en este caso periodo y la raíz cuadrada de la gravedad son inversamente proporcionales porque se están multiplicando, pero las dos deben reducirse o aumentarse en una proporción. Ahora, analizando la relación de periodo con longitud en la primera ecuación de fórmula del péndulo, podemos concluir que la raíz cuadrada de longitud, al pasarla hacia el lado izquierdo, quedaría dividiéndose con el periodo, o sea que quedaría más o menos así. Entonces, la raíz cuadrada de la longitud, que es la que está ubicada en la parte de abajo, pasaría a dividir sobre el periodo, debajo del periodo. Entonces quedaría de esta manera como les muestro aquí. ¿Qué pasa cuando dos magnitudes se están dividiendo? Cuando dos magnitudes se están dividiendo, son magnitudes directamente proporcionales. Significa que cuando una aumenta una proporción, la otra aumenta la misma proporción. Esas son las relaciones que hay en la primera fórmula del péndulo en cuanto al periodo. Volvemos a repasarlas. La gravedad es inversamente proporcional al periodo. Significa que una aumenta en una proporción y la otra se reduce esa misma proporción. Y luego, hablando sobre la longitud, la raíz cuadrada de la longitud pasaría a dividir al otro lado, quedando debajo del periodo. Al estar dividiendo, son magnitudes directamente proporcionales. Esto significa que cuando uno aumenta una proporción, la otra aumenta la misma proporción. Bueno, ahora vamos a hablar de la fórmula del péndulo, pero de la frecuencia. Bueno, vamos a seguir aquí. Hablando ya de la fórmula de frecuencia, de las fórmulas del periodo, podemos mirar que frecuencia se encuentra aquí y la raíz cuadrada de la longitud está en la parte inferior de la fracción del otro lado de la ecuación. La frecuencia y la raíz cuadrada de la longitud son magnitudes inversamente proporcionales, ya que al pasar la raíz cuadrada de la longitud hacia el otro lado de la ecuación
quedaría multiplicando con el periodo. Recuerden que las magnitudes inversamente proporcionales son magnitudes que se están multiplicando. Una aumenta en una proporción y la otra se reduce esa misma proporción. Hablando también de la frecuencia, en las fórmulas del péndulo podemos concluir que la frecuencia y la raíz cuadrada de la gravedad son magnitudes directamente proporcionales, ya que al pasar la raíz cuadrada de la gravedad hacia el otro lado de la ecuación quedaría dividiendo debajo del periodo t. Recordemos que las magnitudes directamente proporcionales son magnitudes que se están dividiendo estando una encima de la otra, y cuando uno aumenta una proporción, la otra aumenta esa misma proporción. Bueno, ahora vamos a pasar a las fórmulas del movimiento armónico simple. Tenemos la del periodo y la de la frecuencia. Aquí en la del periodo podemos concluir, mirándola simplemente, que el periodo y la raíz cuadrada de la constante elástica, como dice aquí, el periodo y la raíz cuadrada de la constante elástica son magnitudes inversamente proporcionales. Nos devolvemos a la ecuación. El periodo y la raíz cuadrada de la constante elástica que se encuentra aquí abajo son magnitudes inversamente proporcionales, ya que a pasar la raíz cuadrada de la constante elástica hacia el otro lado de la ecuación quedaría multiplicando con el periodo. Y recuerden que las magnitudes que se están multiplicando una con la otra son magnitudes inversamente proporcionales. El periodo y la raíz cuadrada de la masa son magnitudes directamente proporcionales. Podemos ver aquí el periodo y la raíz cuadrada de la masa, como está arriba. Si usted pasara la raíz cuadrada de la masa a dividir, al otro lado de la ecuación quedaría debajo del periodo, ya que son magnitudes que se están dividiendo, son directamente proporcionales, es decir, de que las dos aumentan en la misma proporción, si llega a haber alguna variación obviamente. La frecuencia y la raíz cuadrada de la masa, hablando ya de la ecuación de frecuencia, de la fórmula de frecuencia en el movimiento armónico simple, la frecuencia y la raíz cuadrada de la masa son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces la frecuencia y la raíz cuadrada de la masa, como está aquí, se encuentra en la parte inferior, son magnitudes inversamente proporcionales, ya que usted al pasar la raíz cuadrada de la masa al otro lado de la ecuación quedaría multiplicando con la frecuencia, y las magnitudes que están multiplicando son magnitudes inversamente proporcionales. Y recuerden que si son inversamente proporcionales, una aumenta en una proporción y la otra se reduce esa misma proporción. Ahora, por último, la frecuencia y la raíz cuadrada de la constante elástica son magnitudes directamente proporcionales. Y volviéndonos a la fórmula, la frecuencia y la constante elástica que se encuentra aquí al lado derecho, si usted pasa a dividir la raíz cuadrada de la constante elástica, quedaría debajo de la frecuencia. Al estar dividiendo son magnitudes directamente proporcionales. Les repito, magnitudes directamente proporcionales son cuando estas magnitudes se están dividiendo y las dos aumentan en la misma proporción. Si una aumenta, la otra también, en directamente proporcionales y están dividiendo. En inversamente proporcionales son magnitudes que se multiplican. Si una aumenta una proporción, la otra disminuye esa misma proporción. Ahora vamos a hacer unos ejercicios básicos para tener presentes para el examen de mañana. Bueno, dicen, tenemos ahora las fórmulas de frecuencia en el movimiento armónico simple para cada pregunta. Dicen, con base en las leyes del movimiento oscilatorio del sistema masa-resorte, resolver los siguientes planteamientos. Primero, si se duplica la masa, o sea, reemplazando aquí la fórmula, si se duplica la masa y se reduce a la mitad la constante elástica, entonces, si se duplica la masa y se reduce a la mitad la constante elástica, aquí tenemos k dividido 2, o sea que se reduce a la mitad, y se multiplica la masa por 2, o sea que se duplica. ¿Qué pasaría? ¿Qué cambio experimenta la frecuencia? Hacemos la ley de la oreja, multiplicamos lo que es 2m por 2 y 1 por k, y la ecuación resultante sería de esta manera. Quedaría en la parte inferior 4 y en la parte superior la misma constante elástica. Entonces quedaría que se cuadruplica la masa. Entonces, como la frecuencia y la masa son magnitudes inversamente proporcionales, ¿qué sucedería? Entonces ustedes hacen lo siguiente.
Entonces tenemos 4m pasándola al otro lado multiplicado con la frecuencia. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Que sería 2m. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al ser magnitudes inversamente proporcionales, ya que se están multiplicando, si una se ha duplicado, ¿qué pasaría con la frecuencia? Recuerden que si son magnitudes inversamente proporcionales, una aumenta una proporción y la otra disminuye esa misma proporción. Entonces, si la masa se duplicó, la frecuencia se dividiría a la mitad o se reduciría a la mitad. Quedando de esa manera. Entonces eso es lo que sucede. Ustedes simplemente ven, el 4 ha quedado con la masa. El 4 es un número que usted le puede sacar la raíz cuadrada quedando 2. O sea que usted mirando bien, la masa se duplicaría. Entonces si la masa se duplica, siendo una magnitud inversamente proporcional con la frecuencia debe reducirse a su mitad, ya que una magnitud siendo inversamente proporcional, una aumenta y la otra se disminuye la misma proporción. Seguimos con la siguiente. Si se duplica la constante elástica y la masa se reduce a la octava parte, quedaría de esta manera. La constante elástica se duplica y la masa se reduce a su octava parte, o sea, se divide por 8. Ahora, resolviendo esta ley de la oreja, quedaría de esta manera. 2 por k, o sea, pues haciendo la ley de la oreja sería 8 por 2, 16. 16k y m por 1, m. 16 es un número al que se le puede sacar la raíz cuadrada, siendo 4. O sea que la constante elástica se cuadruplica. Como la frecuencia y la constante elástica, entonces, como la frecuencia y la constante elástica son magnitudes directamente proporcionales, aumentan en la misma proporción. Es decir, como la constante se está cuadruplicando, la frecuencia también se cuadruplica. Y esta va a ser la respuesta para esa pregunta. Para la siguiente, si se cuadruplica la masa y se duplica la constante elástica, si se cuadruplica la masa y se duplica la constante elástica, ¿qué cambios experimenta su frecuencia? Entonces vamos a hacer pues a resolver este ejercicio. Entonces tenemos aquí que 2 dividido 4, o sea, es como si quedara más o menos un medio, o sea, por simplificación quedaría un medio. Entonces nos daría que la masa se duplicaría. Como no se le puede sacar al 2 una raíz cuadrada, o sea, es decir que la masa aumentó raíz de 2 veces. Como la frecuencia y la masa son magnitudes inversamente proporcionales, la masa al aumentar raíz de 2 veces, la frecuencia se disminuye, o sea, se reduce raíz de 2 veces. Así es como se debe escribir en el examen por si se lo llegan a preguntar. Vuelvo a repetir, el 2 no es un número al que se le pueda sacar la raíz cuadrada. Entonces en la parte inferior quedaría de que masa se aumentaría raíz de 2 veces por la existencia de la raíz. Al ser frecuencia y la masa unas magnitudes inversamente proporcionales, es decir, de que si uno aumenta una proporción, la otra se divide esa misma proporción. Masa aumenta la proporción de raíz de 2 veces.
así que frecuencia debe reducirse raíz de 2 veces. Y por último tenemos, si la masa se cuadruplica, ¿qué cambio experimenta la frecuencia de oscilación? Es todavía mucho más fácil, quedaría así. Bueno, ahora miramos. ¿Le podemos sacar la raíz cuadrada al número 4? Sí, quedaría 2. Al quedar 2 significa, acompañando a la m, significa que la masa se está duplicando. Entonces, al ser la frecuencia y la masa magnitudes inversamente proporcionales, deben la masa ha aumentado 2 veces, es decir, se ha duplicado. Entonces, como la masa aumentó una proporción, la frecuencia debe reducirse a esa misma proporción, quedando de esta manera. Ya que la masa se duplica, la frecuencia se reduce a la mitad. Eso es todo. Ahora pues, como un último repaso, les voy a dejar la definición. Bueno, entonces, las magnitudes directamente proporcionales son magnitudes que se están dividiendo y que aumentan en la misma proporción. Si una aumenta, la otra también. Magnitudes inversamente proporcionales son magnitudes que se están multiplicando y donde una magnitud aumenta una proporción y la otra se divide esa misma proporción. Esa es la definición de estas dos magnitudes. Espero que les haya quedado muy claro. Por favor, mañana cada uno me lleva 5.000 pesos por la explicación. Muchas gracias.